Ok, entonces vamos a ver el primer tema, el de variables cualitativas y cuantitativas, ok. Entonces en el folleto, en la página 7 está ahí la teoría. Es esta partecita de acá, esto de acá. Ahí puedes leer bien qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, se clasifican las variables en dos, en cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa son cuando se representan con números, cantidades, y las cualitativas son cualidades. Entonces, por ejemplo, aquí en el folleto, en la página 11 vemos aquí, por ejemplo, cantidad de personas que viven en el hogar. ¿Eso qué es? ¿Una cantidad o una cualidad? Entonces, vemos que es una cantidad, una variable cuantitativa. Color de pintura preferido. Eso es una cualidad. Entonces, es una variable cualitativa. Ahora, veamos aquí entonces en la práctica para el examen. En la práctica para el examen, lo que consiste es no en llenar este cuadro. Este cuadro no tiene que llenar. Este cuadro simplemente proporciona la información para saber cómo llenar estas preguntas. Estos de acá. Esta pregunta y esta pregunta. Lo que dice estas dos preguntas. Clasifique las variables en cualitativas y cuantitativas. Aquí irían las variables cuantitativas, cualitativas y aquí las cuantitativas. Hay que clasificarlas en esas dos partes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las variables aquí entonces? Veamos primero, cada pregunta es una variable, ¿ok? La edad en años del empleado. La edad de años del empleado, eso se puede representar con un número, entonces es una variable cuantitativa, eso iría aquí. ¿Qué tendríamos que poner acá? Tendríamos que poner edad en años del empleado. Describe toda la pregunta. Entonces aquí ponemos eso. Ahora, vamos a la segunda. ¿Qué significa la segunda? La segunda pregunta dice, ¿cuántos años de experiencia laboral tiene? ¿Eso qué es? ¿Una cantidad o una cualidad? Vamos a ver, empezamos en esta. Esa pregunta es una cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí mismo, ¿va? En esta misma aquí, la colocamos aquí. Cantidad de años del empleado. Bueno, algo parecido. Entonces, ¿qué es la cosa aquí en este ejercicio? Clasificar cada pregunta en cualitativa o cuantitativa. Vamos con esta otra pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué variable es el entorno laboral esta? Considera que en el entorno laboral se fomenta un ambiente colaborativo o dispositivo. ¿Esto es una cualidad o una cantidad? ¿Cuántos colegas conoce hayan dejado la empresa por insatisfacción? ¿Eso qué es? ¿Una cualidad o una cantidad? Durante su tiempo en la empresa ha experimentado alguna de las siguientes situaciones. ¿Es una cualidad o una cantidad? Estas, cada una que están encerradas en un circulito, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esto de acá y esto de acá, es lo que tenemos que clasificar. Vean que no respondemos las preguntas, las respuestas. Las preguntas aquí solo son la guía para la variable. Entonces aquí tenemos que poner toda la pregunta o un resumen de esa pregunta. Y aquí está otra vez el esquemita de variables, variables cualitativas, cuantitativas, cualidades y cantidades. Entonces esa es una clasificación, no es responder las preguntas. Yo no escribo aquí si he tenido un entorno laboral, ni siquiera ustedes han trabajado, entonces no, eso no se responde. Lo que se hace es usar la información de este cuadro para responder estas dos preguntas.